y les voy a compartir la pantalla. Listo. Y primero vamos a empezar con este ejemplo ya, el del aeropuerto. Que si lo ven en la PPT, en realidad tiene como varias partes, ¿ya? Está una primera versión que es bien simple, que se parece mucho, de hecho, al que ya hicimos de la heladería. Tiene ahí unas cosas bien básicas. Hay una versión un poco más grande de ese aeropuerto, ¿ya? Y después viene una versión aún más grande que tiene que ver, ¿cierto?, con arribos no homogéneos de los pasajeros también al sistema. Y así obviamente vamos a ir complejizando de a poco ese mismo modelo ya. Desde lo más básico, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahora. Que esto probablemente, ¿cierto? Lo podamos ver bastante rápido porque en el fondo, como les digo, son más o menos los mismos elementos que ya teníamos en el fondo en el ejemplo anterior. Y ahí siempre nos cambian los parámetros, la forma de utilizarlo y algunos detalles, pero no es como tremendamente distinto, ¿cierto?, a lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿de qué se trata? La parte que se va a modelar en realidad es, digamos, el proceso, ¿cierto?, de check-in. Y desde una perspectiva bien tradicional en un principio, por lo menos en el primer modelo, ¿cierto? Es una perspectiva bien tradicional, porque en el fondo eh, todos los pasajeros van a pasar a esta facturación, ¿cierto? Que es lo donde, antiguamente, ¿cierto? Donde uno tenía que retirar el boarding pass y entregar, ¿cierto?, la maleta y todo eso junto. O después empezaron a aparecer ciertas opciones de hacer eso en línea o con distintas cosas. Entonces aquí no, venimos con la versión básica, ¿cierto? Que en realidad todos los pasajeros tienen que pasar este proceso de facturación. Y después que pasan ahí, ¿cierto? Esta gente se va a lo que es en sí digamos, el control de seguridad, ¿ya? Que obviamente está en otra parte y el cual, ¿cierto? Tienen que caminar para efectos de llegar y pasarlo. ¿Qué parámetros tiene esto? Primero, ¿cierto? Como habíamos visto siempre, hay que generar las llegadas, en el fondo, ¿cierto?, de los clientes. En este caso, igual obedece a una distribución exponencial, ¿cierto? Con un media de 1 minuto entre llegadas. O sea, llega un pasajero cada 1 minuto y durante todo el periodo de simulación. No hay ningún, en ese sentido, es permanente, entre comillas. Lo que por si acaso, obviamente, o sea, en la realidad no es tan así, ¿cierto? Sabemos que sobre todo en un aeropuerto hay una variación bastante grande de la tasa de llegada de gente durante el día, pero aquí, ¿cierto? Y esa versión viene un poco más adelante, pero en este caso, ¿cierto? Partimos con la versión más simple, que es una tasa pareja de llegada. En este caso, todos los pasajeros que entran se van hacia el mostrador donde realizan la facturación, y esa facturación, ¿cierto?, toma entre 1 y 2 minutos, ¿ya? Es bastante rápido en ese sentido. Ahora, digamos, en esta versión, digamos, del modelo, hay 4 mostradores con sus operarios, ¿ya? Estos operarios, ¿cierto? Recuerdan que todos estos procesos, cuando hay algún proceso en el camino, siempre necesito saber cuánto es el tiempo que ese proceso se toma. En este caso, entre 2 y 5 minutos por pasajero, siguiendo una distribución uniforme. Y lo otro importante aquí, ¿cierto?, es que los pasajeros esperan en una fila común a todos los puestos según su orden de llegada. Y eso también es bien relevante para efectos de cómo se modela, porque ya vamos a ver cuál sería la diferencia, ¿cierto?, si es que no fuera así. Después, ¿cierto?, de la facturación, la gente lógicamente sale de ahí y se puede dirigir al control de seguridad, y en ese camino, digamos, se demoran entre 2 y 3 minutos hasta llegar al control de seguridad. Y una vez que llegan al control de seguridad, ¿cierto?, pueden pasar o se demoran en pasar entre 1 y 2 minutos, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, aquí no me están hablando, ¿cierto?, de una capacidad de atención en ese control. Ojo,
¿cierto? No me dicen, por ejemplo, en el anterior me decían que habían 4 mostradores, ¿cierto? Con operarios que estaban atendiendo. Aquí, ¿cierto? Eso no me lo están diciendo. Así que, en teoría, o en la práctica aquí, ¿cierto? La capacidad es ilimitada, ¿cierto? De esta parte de control de seguridad y se demoran entre 1 y 2 minutos. De ahí, ¿cierto? Vamos a discutir en realidad qué representa eso, porque lógicamente que como es un control de seguridad, es un control de seguridad para todos, lógicamente. Nuestra aerolínea, ¿cierto? No puede tener un control de seguridad propio, ¿cierto? Ninguna línea lo tiene. Y por lo tanto, ¿cierto? Ahí llegan también, por supuesto, pasajeros de otras líneas. Entonces ahí, obviamente, si el tema es cómo modelaría yo un, digamos, un proceso, el control de seguridad, ¿cierto? Que en realidad, ¿cierto? Es usado no solamente por mis pasajeros que yo estoy enviando y que yo sé cuántos son, porque siguen el fondo, vienen de mi proceso, pero ahí, ¿cierto? Se juntarían con más gente. Entonces ahí, ¿cierto? Viene la sutileza de cómo yo modelo esa clase de situaciones, porque hay un poquito más de. Cuando lo pongamos, ¿cierto? Vamos a ver cuáles podrían ser las opciones o las otras opciones. Lógicamente que aquí lo que me dice es algo bien específico, así que así tengo que modelarlo. Y lo otro, que aquí, ¿cierto? El modelo se simula por 24 horas en total, ¿ya? Eso es en el fondo esta versión del aeropuerto. ¿Dudas antes ir a, de ir a hacerlo? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profesor. Ya. Es también, cierto, bien secuencial en ese sentido, ¿cierto? No es como, no hay ninguna bifurcación, de hecho, simplemente va pasando por un paso, por el otro, ¿cierto? Y va siguiendo ese orden, ¿cierto? A través de todo el proceso. No sé, vamos a ir a la arena. Acepto. Ya. Y aquí, por ejemplo, desde este enunciado, ¿cierto? Yo puedo ya, eh, digamos, detectar, ¿cierto? Cuántos de las figuritas, ¿cierto? Estas de arena, cuántos elementos de arena yo voy a necesitar, ¿cierto? A lo largo digamos, para hacer todo este modelo, ¿cierto? Para que representen todo el sistema. Y lógicamente tengo dos de base, siempre van a haber dos, digamos, que necesariamente van a aparecer. Uno, ¿cierto? Es la creación de los pasajeros, ¿cierto? Que está acá arriba, ¿cierto? Modelada exponencial con media de 1 minuto entre llegadas, ¿cierto? Que es el elemento que nosotros habíamos visto que se llamaba el create. Y el otro que es, por el hecho, ¿cierto? De existir un create, yo necesariamente tengo que crear la otra parte, es, digamos, el dispose, ¿cierto? Que es como la salida, que es una vez que ya los clientes pasan por todo este sistema, ¿cierto? Tienen que en algún momento marcar como la salida en el fondo, ¿cierto? Del sistema y eso se hace en un dispose. Así que esta primera frase, ¿cierto? Ya me implica un create y un dispose. Necesariamente, ¿cierto? Lo tengo que eliminar en alguna parte de esos clientes. Hablan de que los pasajeros, ¿cierto? Tienen que caminar hasta el mostrador de facturación y se demoran entre 1 y 2 minutos. Es variable el tiempo, ¿ya? Eso también, ¿cierto? Y tiene su relevancia. ¿Se acuerdan de la clase pasada, lo que vimos de las rutas? ¿Sí o no? De las rutas y las estaciones, Sí, profesor. ¿cierto? Ahí viene un poco, va a aparecer el temita este, ¿cierto? De cómo hacer que la gente se demore en caminar, ¿cierto? En el fondo eso es lo que yo estoy ahí queriendo hacer, en el fondo. Después viene la parte de los mostradores, ¿cierto? 4 mostradores con los operarios. Eso, ¿cierto? También es un proceso en el fondo. Ahí hay otra cajita. Y con una cierta distribución de tiempo y toda la historia. Y eso obviamente ya estoy pensando en términos de elementos. Simplemente hay otro elemento ahí que agregar. Y después de eso, ¿cierto? Los pasajeros caminan, ¿cierto? Al control de seguridad. Ahí nuevamente, ¿cierto? Me aparece una ruta, ¿cierto? Y una estación para poder hacer que se demore en tiempo. Y el otro elemento, ¿cierto? Finalmente es que en el control de seguridad obviamente toman de 1 a 2 minutos y eso es un proceso.
pero cierto, es un proceso con características, digamos, un poco distintas a el del proceso de los mostradores, porque el proceso de los mostradores, cierto, tiene, son recursos nuestros, y el otro obviamente es un común a todos los aviones que pasen por ahí o todas las líneas que pasen por ahí. Y, y eso, entonces, vamos acá. Primero, ¿cierto? En procesos básicos, un create, ¿cierto? Que es el que nos va, está más para arriba parece. ¿Dónde anda? Se perdió. Ahí sí. No, demasiado grande, no sé qué es un marque. Por ahí. Ya. Ese create. No sé si se distingue bien la figura. Ahí se ve mejor que eso. Ya. Create, ¿cierto? Que va a ser la entrada, en el fondo, ¿cierto? De mi sistema. Tengo que tener adelante un proceso, ¿cierto? Que va a ser el de la facturación. Entre la entrada de los clientes y este proceso, ¿cierto? Que es la facturación, ahí, ¿cierto? Es donde la gente se demora. Y eso lo habíamos estado haciendo con rutas y estaciones. Una vez que sale, ¿cierto? De este proceso que va a ser nuestro mostrador, ¿cierto? Nuestra facturación, de nuevo la gente camina y nuevamente aparece una ruta y otra estación. Y esa estación, ¿cierto? Llega a lo que era mi control de seguridad. Y ese control de seguridad era un proceso. Y una vez que abandonan ese proceso, el control de seguridad, ¿cierto? No me dice particularmente dónde van los clientes ni nada por el estilo. Así que ahí yo puedo considerar en el fondo la limitación, ¿cierto? O la eliminación en el fondo, ¿cierto? De este, digamos, de este cliente del sistema y por lo tanto un dispose, ¿cierto? Me lo saca en el fondo del sistema. ¿Ya? Esos son, por lo menos por el enunciado, ¿cierto? Los elementos que nos dicen que, digamos, que es lo que tengo que considerar como etapas al sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Esto, en primer lugar, así como está, ¿cierto? También necesitamos conectarlos antes de poner, ¿cierto? Los parámetros que obviamente hay que incorporar todos los parámetros que están en el enunciado. En este caso, ¿cierto? Conectamos primero en la entrada con la ruta, la estación con el proceso con la ruta. Recuerden, la ruta va a enviar a la estación, de la estación al proceso de nuevo y el proceso a la salida. Y ahora sí les vamos obviamente a dar nombres a las cosas, pues en este caso, ¿cierto? No les hemos dado nombre a ninguna, entonces, lógicamente, para identificarlo mejor, ¿cierto? Necesitamos, en el fondo, darle nombre, ¿cierto? A las cosas, para poder ahí entender claramente de qué se trata cada una de estas. El create, ¿cierto? El primero, ahí está, ¿cierto? Para nosotros es nuestra entrada. ¿Qué es lo que va a crear como entidad, ¿cierto? Le vamos a llamar pasajero. El tiempo entre arribos, ¿cierto? Es, como decían, es aleatorio o se modela en el fondo exponencial, que es lo mismo, ¿cierto? Que ya está, y por lo tanto está bien eso. El valor, ¿cierto? También me decían que la media, la tasa de llegada, digamos, entre clientes es cada un minuto, y eso ya por defecto, ¿cierto? Viene uno digamos, en la ventana cuando recién lo abro, pero cierto, esto viene en horas y me están diciendo que llega uno, pero cada minuto. Y no tengo, ¿cierto? Ninguna condición con respecto a que lleguen varias entidades simultáneamente, con que llegue una máxima cantidad de clientes. Simplemente me dicen que tengo que simular 24 horas, pero eso va, ¿cierto? En otra parte. Y
tampoco la primera creación, ¿cierto? En este caso tiene que estar limitada. No hay ninguna forma, ¿cierto?, que me digan que eso está limitado. Así que por el momento esos son los parámetros. Se los voy a agrandar, sí, para que lo puedan ver mejor. Va. Eso, ¿cierto? Es lo que pusimos de parámetro en este primero. Se llama entrada. El create, ¿cierto? Esa es la etiqueta que va a tener afuera. Pasajero, ¿cierto? Es el tipo de entidad que en este caso estoy creando, ¿cierto? En el momento que yo la escribí aquí, ¿cierto? Que sobreescribí donde decía, ¿cierto? Entidad 1, al escribir pasajero me la crea. Después es exponencial, ¿cierto? Con 1 minuto, ¿cierto? De tasa de llegada entre clientes, y los parámetros, ¿cierto?, que están acá no los necesito, ¿cierto?, modificar de ninguna manera, porque ya en el fondo tiene las condiciones o los parámetros, la forma en que este modelo funciona. ¿Dudas? No. Bueno, vamos a bajar esto. Ok. Es cierto, queda la entrada. Queda parametrizado, ¿cierto?, la entrada de los clientes. Después viene la ruta, ¿cierto? Recuerden que este par funciona junto, ¿cierto? La ruta con la estación, ¿cierto? Son en el fondo, para mí, o sea, para efectos de este modelo, ¿cierto? Lo que quiero hacer es representar la demora, ¿cierto? Desde el cliente, desde la entrada, ¿cierto?, hasta el primer proceso, ¿cierto?, que va a ser mi facturación. Y esta ruta, podemos decirle que, darle un nombre, lógicamente, podemos decir que se llama pasillo entrada, por ejemplo, y tiene un tiempo. Y fíjense esto, acá, ¿cierto? En este caso, digamos, el tiempo que les toma es entre 1 y 2 minutos. Nosotros, en el ejemplo anterior, ¿cierto?, este tiempo había sido fijo. Entonces aquí donde dice tiempo de ruta, en este parámetro, nosotros, ¿cierto?, les habíamos simplemente indicado el valor, que eran 15 segundos. Entonces dijimos 15 segundos directamente. Ahora no necesitamos obviamente que sea fijo, porque este caso es variable, como es en realidad mucho más natural que pase, dado que los clientes no, o sea, o los pasajeros en general, en cualquier parte, ¿cierto?, las personas, no todos, se demoran lo mismo al caminar, pues son una de las cosas que quizás más varían en el fondo dentro de la gente, ¿cierto? Es precisamente el tiempo que les toma caminar. Y en este caso decía que era entre 1 y 2 minutos, ¿ya? ¿Cierto? Era, sí, entre 1 y 2. Esta parte, si ustedes la abren aquí, abajo, ¿cierto?, viene en el fondo como las opciones de las funciones de distribución que existen, ¿ya? Y dentro de esa está uniforme, que dice unif, ¿ya? Esa unif, ¿cierto?, me indica ahí mínimo máximo como parámetros, y en este caso, ¿cierto?, ese mínimo es 1, ese máximo es 2, y esto es en minutos. De ahí les voy a agrandar obviamente ¿cómo se llama? La pestaña para que se vea, ¿cierto?, de mejor, pero en este caso, ¿cierto? Bueno, los parámetros son eso. Y abajo pregunta, recuerden que esto siempre también sale, que es ¿cuál es el tipo de destino de primero, ¿cierto? Que en este caso vamos a ir a una estación. Lo estamos modelando, ¿cierto?, a través de estaciones. ¿Y a cuál estación? A la que se llama estación 1. Después, ¿cierto?, ese nombre estación 1, pero por fuera, ¿cierto?, la etiqueta que yo veo se la vamos a cambiar, pero esta estación internamente se va a seguir llamando estación 1, ¿cierto? Que eso fue también lo que hicimos para el ejemplo pasado. Entonces, esto, ¿cierto?, se lo voy a mostrar más grande. Hasta el momento no hemos usado nada que no hayamos usado antes. Ups, ¿qué pasó? ¿Lo cerré? No, lo puse en pantalla completa. Ahí está, ya. Ese sí es, ¿cierto? El nombre de esta ruta, pasillo de entrada, pero ese nombre, ¿cierto?, es
solamente la etiqueta, en el fondo, que yo veo por afuera. Entonces, ¿cierto? No es eh, ninguna como reconocimiento interno, ¿cierto? Para efectos del sistema. Aquí es donde decía, ¿cierto? Esto lo cambiamos. El tiempo de ruta uniforme entre 1 y 2 minutos, ¿cierto? Esa fila es la que hace el cambio y era lo que en el modelo anterior habíamos estado, ¿cierto? Usando como 15 segundos fijos. En este caso, ¿cierto? Es variable. Y abajo, ¿cierto? Lo que también ya habíamos visto cómo se hacía, que en este caso el tipo de destino es una estación y va a ir a dar a la estación 1. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? No, pues yo. Ya. Entonces, bajamos esto, aceptamos y ahí aparece pasillo de entrada, ¿cierto? La estación ahora, ¿cierto? La estación 1, si la abrimos, ¿cierto? Recordemos que no tenían en general las estaciones muchos parámetros, son bastante sencillas desde ese punto de vista. Y es porque, en el fondo, ¿cierto? Actúa como un punto de llegada. Y en realidad, ¿cierto? En ese sentido son los puntos de estar donde salen, donde las cosas parten, ¿cierto? Es donde puedo yo tener como más información o más control de ese envío. Aquí en este caso, ¿cierto? Con que sepa dónde llegar, ¿cierto? Y parametrizar eso, aquí ya es suficiente. El cuadro de diálogo, ¿cierto? De la estación también lo habíamos visto, es bien sencillo. El nombre, lo que sale, ¿cierto? Aquí como nombre, en el fondo, es lo que en realidad es la etiqueta esa externa que me aparece, ¿cierto? Que esto donde dice aquí estación 1, eso es lo que cambio. Y le podemos decir, no sé, entrada, facturación, ponerle ese nombre. El tipo de estación es una estación y este es el nombre estacional que no podemos cambiar, a menos que lo hayamos cambiado también acá, ¿cierto? En el pasillo de entrada donde estaba la opción. En este caso, ¿cierto? Lo vamos a dejar simplemente como estación 1 y eso es lo que detecta internamente, ¿cierto? El software para efectos de rutear hacia ese punto a los clientes, a los pasajeros. Y no hay más parámetros que eso aquí. También voy a agrandar para que lo vea mejor. Eso, ¿cierto? Se llama entrada de facturación. Eso es una etiqueta solamente. La estación se sigue llamando internamente, ¿cierto? Estación 1 para efectos de que se reconozca por la ruta, ¿cierto? Que en el fondo es la que tiene que enviar los pasajeros ahí y no necesitamos aquí ningún otro parámetro. Con eso basta. Ok. Y ahora sí viene el proceso, ¿cierto? Y este proceso sí ya es más larguito. ¿Qué cosa nos decía el proceso? Esto es todo en el fondo lo que está acá. Y aquí, ¿cierto? Es donde viene el detalle que les mencionaba. De que aquí hay como, digamos, especificaciones, ¿cierto? Que cambian un poco el cómo puedo yo hacer o no, ¿cierto? Esta parte de la facturación. ¿Qué dice? Dice, ¿cierto? Que hay 4 mostradores que tardan entre 2 y 5 minutos por pasajero y que la distribución, ¿cierto? Es uniforme, entre esos 2 y 5 minutos, ¿cierto? Y hay una fila común para todos los puestos según orden de llegada. Ya. ¿Qué implicaciones tiene eso para el modelo? ¿Qué implicaciones le ven ustedes? Algo influye. La distribución, profesor, Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo dice puedo que representar ahí lo que dice? es como que va recibiendo uno cada uno. ¿Cierto? Pero salen, ¿cierto? Desde una fila común, ¿cierto? Sí, Ya, y hay 4 mostradores, ¿cierto? Son 4 mostradores con operarios, pero una fila común. Ya, eso, ¿cierto? Tiene su particularidad, ¿de acuerdo? Dame un segundo, please, que tengo algo aquí que arreglar y inmediatamente continúo.
Ahora sí, disculpen la interrupción. El proceso, ya. El tema, ¿cierto? Que les decía. En este caso se dice una fila común, ¿cierto? Pero 4 personas atendiendo. Eso, ¿cierto? Es, digamos, para el modelo es diferente, ¿cierto? Al caso puntual, particular, ¿cierto? Que me dijeran que yo necesitara colas independientes, ¿ya? Eh, no sé si han fijado, bueno, no todos los supermercados lo hacen, pero hay algunos pocos, ¿cierto?, que eventualmente lo hacen, que dependiendo quizás del horario o cosas por el estilo, a veces hacen colas comunes o hacen colas, ¿cierto?, separadas. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Cuál es la ventaja de la cola común? Porque en este caso, por ejemplo, se piensa en hacer una cola común para los clientes que van llegando. ¿Dónde creen que aquí puede estar la ventaja esa de hacer una cola común? Que cualquiera de los cuatro puede atender la fila o no, o al O sea, pasajero. porque es que siempre en el fondo los 4, ¿cierto? Están siempre atendiendo. Pero, ¿qué ventaja, por ejemplo, tendría el caso de una fila común con relación a una fila única, ¿cierto? En esta clase de situaciones. ¿Por qué yo Que, querría hacerlo así? que apenas se desocupa uno, atienda al tiro otro. ¿Cierto? La fila va a Y avanzar más rápido, yo creo. exacto, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, imagino que les ha pasado más de alguna vez en el, digamos, en donde hay, digamos, filas separadas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes van a, no sé, ven que hay filas separadas, ¿cómo eligen qué fila toman? ¿De qué manera eligen la fila que toman? La que estamos vacía, profe. Ya, y siempre ha sido la más rápida, ¿no? No, 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 no es cierto, ese es el problema. Entonces, digamos, el caso, digamos, de la fila única es precisamente para evitar en el fondo que hayan personas, digamos, que efectivamente llegan antes y que son atendidas después. Porque mientras sea en el fondo aleatorio el tiempo, ¿cierto?, de atención en los mesones, eh, el hecho que una cola sea más corta, si bien en términos así como muy generales uno podría a la larga y en grandes promedios, ¿cierto? Esperar, ¿cierto? Que el tiempo de atención en las filas más cortas, ¿cierto? Fuera mejor, pero no siempre es así, porque precisamente es aleatorio. Y puede ser perfectamente de repente exactamente lo opuesto, o sea, que sea la que más se demora. Entonces, eh, una forma de evitar eso, ¿cierto? Es precisamente el hacer una fila común. Entonces, en el fondo, tú pasas simplemente el primero que esté desocupado y te aseguras que es efectivamente una FIFO en todas sus reglas, ¿cierto? Que efectivamente la persona que primero llegó es la primera que se le atienda. Aquí también, para efectos de modelamiento, eso por supuesto que cambia el modelo. Si queremos una fila común, lo único que necesitamos hacer en el fondo es, por ejemplo, dejar un proceso con la capacidad, ¿cierto?, de las 4 mesones, ¿cierto? Y, digamos, ahí parametrizar, ¿cierto?, todo el funcionamiento y toda la historia. En el caso, ¿cierto?, que yo quisiera hacer efectivamente la versión, ¿cierto?, de filas separadas, yo ahí, aunque todos se demoren lo mismo, ¿cierto?, tengo que hacer en el fondo 4 procesos, ¿cierto?, en paralelo. Y antes, digamos, de eso tengo que hacer el, digamos, el punto de separación, ¿ya? Y en ese punto de separación es donde tengo que indicar, ¿cierto? Que en el fondo los clientes, una vez que un cliente llega a ese punto, ¿cierto? El cliente tiene que decidir dónde irse, en el fondo, a través de la elección, digamos, de la fila más corta, ¿cierto? Eso es lo que, en el fondo, ¿cierto? Es el punto de decisión. Hacerlo también separado tiene otra ventaja. En este caso, ¿cierto? Me dicen que todos se demoran entre 2 y 5 minutos por pasajero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si se demoran
distinto tiempo. Si, por ejemplo, y es muy natural que pase, por ejemplo, que a veces, ¿cierto? Las cuatro personas, digamos, si hay cuatro personas atendiendo, a veces por la experiencia o cualquier cosa, condición, ¿cierto? No todos siempre se demoran lo mismo. Es bastante normal, ¿cierto? Que hayan unos mucho más eficientes que otros. En ese caso, si quisieran modelar esas clases de diferencias, que todos tomaran tiempos distintos para efectos de atender, ¿cómo se tendría que modelar? ¿Cómo lo agregan? ¿Cuántos elementos necesitan? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede hacer eso? Cuatro personas atendiendo, pero con distintos tiempos de atención. ¿Cómo se puede modelar eso? Profe, sin tiempos de demora. Es que no, pues, si las demoras siempre hay que parametrizarla en el fondo. O sea, siempre tengo que Ah, ya. indicarle que se demora para que el cliente pase. Pero ¿cómo podría tener cuatro mesones atendiendo, pero con distintos tiempos de atención? Porque es cierto, en la heladería, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos el caso de que habían dos personas atendiendo, lo hicimos con un solo proceso, ¿cierto? De capacidad 2 con dos recursos, pero los dos se demoraban lo mismo. Por eso en realidad, ¿cierto? Lo podíamos hacer así. Aquí entonces, ¿cómo se podría hacer esa otra figura? Todos con tiempos distintos. Habría que desglosar los procesos, profe. ¿Cómo decir tú? Desglosar en qué sentido. Es que no, o sea, entiendo que se va a demorar uno más que otro porque hay un proceso que es más largo o una resolución. O sea, sí, pues si los dependientes, ¿cierto? Estos pues, operarios se demoraran tiempo diferente entre ellos, lógicamente hay algunos que van a salir más o menos, digamos, rápido, dependiendo, ¿cierto? Ahí del caso. En ese caso, ahí yo sí tendría que poner cuatro procesos en paralelo. Aquí, repetir esta figura, no dejar uno, sino que hacer cuatro. Y ahí, claro, cada uno tendría, digamos, por defecto, en el fondo, el sistema como que trata de hacer una cola común, o sea, una cola independiente cada uno. Pero si sigue el tema, ¿cierto?, de la fila común, yo igual lo puedo modelar, pero tendría que agregar más elementos y dejar los procesos en sí sin cola y hacer la cola antes, por ejemplo, en un punto de bifurcación, que sea donde elige en el fondo el que manda cuando tiene alguien desocupado y hacer la cola antes de ese punto. Pero ya se puede, pero es bastante más complicado. Puede que más adelante alcancemos a ver justo ese tipo de configuración porque quizás se lo topen por ahí en algún sistema real. Pero no, es mucho más complicado que hacer esto, que ¿cierto? Es simplemente digamos, todo se demora en lo mismo, ¿cierto? Y en una fila común, esa, ¿cierto? Es la versión más simple que es lo que en el fondo está aquí. Y eso es lo que vamos a modelar, por supuesto. Aquí, ¿cierto? Lo llamamos facturación. Como tipo es estándar, ¿cierto? El tipo de proceso, esto no es un submodelo. Y la acción, ¿cierto? En este caso tiene que ser la misma que habíamos ocupado, el sys delay release. Porque aquí, ¿cierto? Tenemos las cuatro personas que están atendiendo y lógicamente las tenemos que tratar como recursos para efectos de que digamos, atiendan con capacidad límite en el fondo, ¿cierto? Para que no pasen, ¿cierto? Los clientes así abiertamente y de largo en el fondo en el sistema. ¿Qué más? Aquí, ¿cierto? La prioridad la dejamos en media y los recursos sí tenemos que indicárselos. Añadimos que vamos a añadir un recurso que en este caso ese recurso, ¿qué nombre se le da acá? Operario. Operarios, ya, le vamos a dar ese nombre. Operario, singular, porque en el fondo captura uno. Bueno, no, singular ya, o sea, plural. Operarios. Unidades a capturar y soltar uno, ¿cierto? Cada pasajero que entra necesita solamente uno. Entonces le decimos OK. De ahí obviamente le agrando la pantalla para que vean
con mejor detalle, ¿cierto? Lo que dice. Y abajo el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto se demora? En este caso, entre 2 y 5 minutos con distribución uniforme. Entonces aquí ya no es triangular, es uniforme en minutos y eso es entre 2 y 5. Entre 2 y 5, ¿cierto? Uniforme en minutos. Ok. Ahí está la facturación, pero esto se lo voy a agrandar, se me fue ponérselos acá. ¿Cierto? Se llama facturación. Es estándar, es de la lógica del sys delay release, ¿cierto? Porque hay un recurso de por medio que es limitado. Ese recurso, ¿cierto? Lo llamamos operarios, ¿cierto? Vamos a capturar uno, cada cliente, ¿cierto? Va a necesitar uno. Y el tiempo que se demora el proceso es uniforme en minutos entre 2 y 5. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahora? Bueno. Profe, Dime. ahí en acción, ve que usted Sí. al apretar la flechita se deslizan varios Sí. parámetros. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Ya, te muestro el tiro. Estos, ¿cierto? Esos que están ahí. Sí. Ya, agrandémoslo para que se vea mejor. Ya. Son, ¿cierto? 4 opciones. Todas, ¿cierto? De hecho, se tratan, o todas incluyen el delay, ¿cierto? Todas tienen como base el delay, porque delay, ¿cierto? Significa demora. Entonces, como es un proceso, ¿cierto? De seguro, cuando el cliente pase a través de este proceso, lógicamente que se va a demorar necesariamente, ¿cierto? Los procesos se demoran, consumen tiempo. Así que, por eso, ¿cierto? El delay es el común, ¿cierto? Que en el fondo es el que regula el tiempo que se demora el cliente en pasar por este proceso. Los otros, ¿ciertos? Digamos, hay dos palabras más, nomás involucradas, el sys y el release, ¿cierto? Y están en distintas combinaciones, pues está sys delay release y delay release. El sys, ¿cierto? Los dos que lo tienen, el sys significa captura, ¿ya? Y digamos, a lo que se refiere, ¿cierto? Es a la captura de recursos, ¿ya? Todos los procesos operan con esa lógica. Si yo necesito algún recurso para ser atendido y ese recurso a veces puede ser una persona, la persona que atiende, ¿cierto? Puede ser una máquina o pueden ser varias cosas, de hecho, a la vez. Pero en el fondo es un recurso, ¿cierto? Algo que debe estar presente y disponible para que yo pueda ser atendido. Por eso, ¿cierto? Lo tiene que capturar. La captura significa que en el fondo ese recurso pasa a estar disponible para el cliente, ¿cierto? Que está pasando ahí. Por eso, entre comillas, esa lógica del software, el cliente lo captura, ¿cierto? Eso es como lo que dice. El cliente, digamos, captura el recurso. Después el delay, ¿cierto? Todos lo tienen porque una vez que el cliente, digamos, capturó ese recurso, se tiene que demorar. El proceso se realiza, ¿cierto? En el fondo. Y después cuando el proceso termina, el cliente suelta el recurso, ¿cierto? Eso es el release, eso significa. Entonces, cuando lo suelta, ¿cierto? En el fondo es el momento en que el recurso queda disponible, ¿cierto? Para el siguiente cliente. Las combinaciones que ahí están, ¿cierto? El delay solo, ¿cierto? Lo que implica es que en el fondo aquí no hay recursos, digamos solamente un proceso o de capacidad infinita o de tanta capacidad que no es necesario en el fondo que yo lo limite por cantidad, que es un poco lo que pasa también en el ejemplo que vamos a ver, porque en la parte, ¿cierto? Del control de seguridad, que simplemente la capacidad no es tema. Yo necesito solamente saber el cuánto se demora las personas en pasar por este proceso. Por eso hay solo un delay.
Las otras opciones son de capturar y demorar, capturar, demorar y soltar, y demorar y soltar. La que hace todo es la que seleccionamos, ¿cierto? Porque esta estación, en el fondo, ¿cierto? Hace el recurso que yo estoy aquí capturando, ¿cierto? Que son los operarios, están solo en esta estación. Entonces yo lo capturo, lo uso, lo suelto, y ese operario después tiene que seguir en la misma estación atendiendo más gente. Las otras opciones, ¿cierto? Que solo captura y demora, pero no lo suelta. El cliente se va de esta estación sin haberlo soltado, el recurso. Y la otra, ¿cierto? Es delay release, que es demora y suelta el recurso, pero que lo necesitaba haber capturado antes, ¿ya? Esas otras dos opciones es porque a veces, ¿cierto? También pasa, imagino, hay sistemas así, donde el recurso, por ejemplo, digamos, una persona que te atiende, en realidad te acompaña por varias estaciones. Entonces, en el fondo, las personas que atienden, hay un grupo de personas que atienden, pero como acompañan, digamos, al cliente a través de distintas estaciones, el cliente la captura en la primera estación y la va a soltar en la última, porque es cierto, y durante todo ese periodo este recurso no va a atender a nadie más. Por eso, cierto, vienen las otras opciones, porque no necesariamente en una misma estación yo voy a capturar, demorar y soltar al recurso. A veces lo puedo necesitar para un poco más adelante. Ojo, sí, y es súper importante que no se equivoquen en esto ya, porque, por ejemplo, me acuerdo el año pasado un grupo que tenía un problema ahí, que en realidad obviamente lo descubrieron, porque el modelo no les funcionaba, pero no se dan cuenta por qué. Y era porque le habían puesto el sys delay, habían pinchado mal simplemente. Entonces entra un cliente, lo capturó, se demoró, el cliente se fue, pero nunca soltó el recurso. Y resulta que después esa persona, digamos, nunca más atendió a nadie más porque quedó eternamente capturado por este otro cliente que ya de hecho se fue del sistema y todo, y siguió estando, para efecto de la simulación, capturado por él. Entonces, ojo ahí, ¿cierto? Hay que seleccionar bien lógicamente la lógica de lo que quieren representar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, los parámetros del proceso de facturación. Vamos a otra ruta. Ahí apareció la cola, ¿cierto? Al momento de que yo le limito la capacidad, ¿cierto? Aparece la cola. La otra ruta la podemos llamar pasillo control de seguridad, que en el fondo es el camino al control de seguridad, ¿cierto? El control de seguridad, ¿cierto?, está en términos de distancia, ¿cierto?, entre 2 y 3 minutos caminando, ¿cierto? Cuando le mencionan solamente 2 tiempos, eso es uniforme entre 2 y 3 minutos, y va a ir también a una estación, pero en este caso no a la estación 1, porque la estación 1 es esta, acuérdense, la que dice facturación. Aquí va a la otra, a la estación 2. ¿Ya? Vamos a agrandar aquí los parámetros para que los vean. ¿Cierto? Nombre, pasillo control de seguridad. Meramente el nombre, no tiene ni una otra función. Tiempo de ruta, uniforme entre 2 y 3 minutos. ¿Y dónde va? A una estación que se llama estación 2. ¿Cierto? Vamos a cerrar este. Vamos, OK. Estación 2, simplemente le cambiamos el nombre. Le ponemos entrada, control, seguridad. ¿Ya? Y se sigue llamando estación 2, ¿cierto? Que no, eso es cierto, internamente no se lo queremos cambiar porque en el fondo así lo identifica en la ruta 2, ¿cierto? Que es de donde yo estoy enviando a la gente. Y después viene el proceso 2, ¿cierto? Que este sí es el control de seguridad. Así se va a llamar. Y aquí es cierto donde venía el otro tema que yo les mencionaba. Dice que el control de seguridad se toma entre 1 y 2 minutos para pasar por el control, ¿de acuerdo? No me habla de recursos, no me dice, ¿cierto?, que haya cierta cantidad de gente atendiendo, ni nada por el estilo. Ahí, ¿cierto? Ahí
digamos, en el fondo sí, una interpretación que es importante considerar. O sea, que hay dos formas de haber modelado esto. Una es de esta manera, ¿cierto? Que me dice, ¿cierto? Entre 1 y 2 minutos era, ¿cierto? Ya. Que simplemente acá yo le pongo uniforme en minutos entre 1 y 2, ¿cierto? Y ahí tengo todo lo que necesito. Vamos a verlo acá. Eso sí, control de seguridad, uniforme en minutos entre 1 y 2. Y listo. Aquí ya tengo todo lo que necesito y cómo lo voy a modelar. ¿Cuál es, digamos, la diferencia? ¿Cuál habría sido la diferencia, cierto? En la realidad, ¿cierto? Lógicamente, uno sabe que en los controles de seguridad hay estaciones específicas, ¿cierto? Hay gente, hay carriles, ¿cierto? Pueden ser más, menos, ¿cierto? Pero en el fondo hay una cantidad de carriles definidos por donde yo paso. Entonces, y hay personas atendiendo. Entonces, en el fondo, si hay una capacidad detrás, ¿cierto? Independiente de cualquier cosa, hay una capacidad detrás. Pero, ¿por qué lo tengo que modelar así? Porque la otra opción sería, ¿cierto? Modelarlo, pero haciendo, digamos, obviamente la salvedad, ¿cierto? De los recursos, pero si yo lo hago con recursos limitados, por ejemplo, no sé, hay 6 carriles, digamos, de control de seguridad. Si hago eso, también tengo que simular la gente que llega de otras aerolíneas, porque esto es compartido. Y al hacer eso, lógicamente, que tengo que saber como dato, además, eso, o sea, cuánta gente va a llegar de las otras aerolíneas. Y lógicamente eso ya se hace bastante más complicado en el fondo de, de averiguar. O sea, no es que digamos sea complicado de modelar, pero sí para mí, o sea, para mí, digamos, para todo el proceso que tengo que hacer, al final tendría que igual, ¿cierto?, estar averiguando la demanda que pueda provenir de otras aerolíneas. Y eso lógicamente que sería como bastante más lento para efectos de poder sacar el modelo luego. Entonces, yo sí, desde mi perspectiva y en términos gruesos, simplemente sé que se demoran entre 1 y 2 minutos pensando en que tienen que hacer cola y pasar el control, esa aproximación gruesa para mí ya es más que suficiente para representar el paso por el control de seguridad. Y puedo como omitir en el fondo, ¿cierto? La capacidad en sí, porque yo sé históricamente que la gente se demora entre 1 y 2 minutos en pasar. En este caso, ¿cierto? Es como igual un sistema bastante ágil en ese sentido, pero yo por eso, como es un recurso compartido, para no modelarlo como recurso compartido, yo necesito saber bien de una base histórica, en el fondo, cuánto la gente se puede demorar en pasar por ahí, con cola incluida, ¿cierto? Todo el proceso. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Lo dejamos así. Ok. Control de seguridad. Y el dispose le vamos a llamar abordaje simplemente porque, ¿cierto? El dispose no tiene parámetros. Y ahí está, ya, ¿cierto? En el fondo, todas las etapas que tiene, ¿cierto? Este modelo. Una entrada, ¿cierto? Que era donde llega a los clientes con, ¿cierto? Esa media de cada 1 minuto o una tasa de llegada de cada 1 minuto. Caminan, ¿cierto? Hasta la parte de facturación. En facturación hay 4 personas atendiendo con una cola común. Después caminan hasta control de seguridad y después de control de seguridad, ¿cierto? Ya se asume que salen del sistema. Algo más me falta de lo que se menciona en el enunciado, que La obviamente cantidad no de sé, recursos. ¿cierto? Hay otra cosa que es aquí, ¿cierto? Los recursos, los operarios, ¿cierto? Aquí yo lo estoy capturando y estoy capturando uno, pero son 4. Y eso, ¿cierto? Se veía acá al lado, ¿cierto? Aquí por el lado izquierdo tienen que buscar la tablita, ¿cierto? Que se llama recurso. Y aquí aparece, ¿cierto? Voy a aumentar.
¿cierto? Operarios, ahí aparece, de capacidad fija, van a seguir siendo en este caso de capacidad fija, ¿cierto? Y después dice cuánto, 1, ¿cierto? Por defecto siempre la crea con 1. Y eso es lo que tenemos que cambiar aquí, que eso pasa a ser 4. Simplemente se tipea y queda listo. ¿Y qué más? Hay una cosa más que nos tenemos todavía que parametrizar. ¿Cuál? Que en realidad es un tema más, no es del modelo en sí, pero sí del control de la ejecución. El ¿Qué es lo que me tiempo. está faltando? El El tiempo tiempo, en el... ¿cierto? Las 24 horas. Eso, ¿cierto? Es arriba, en el menú Run, en Setup, ¿cierto? Agrandémoslo. Aquí vamos a ver esto más grande, ¿cierto? De todos los datos que están aquí, en realidad no necesitamos cambiar prácticamente nada. Al réplica vamos a hacer una solamente. No vamos a considerar periodo de calentamiento. Ojo, esto sí es un aeropuerto. Los aeropuertos siempre están funcionando. Si queremos hacer obviamente una representación más realista, deberíamos considerar, ¿cierto?, que sí hay un periodo de calentamiento por lo menos para que los clientes estén fluyendo a través del sistema de manera normal al momento, ¿cierto?, de hacer, digamos, calcular la estadística. Pero por el momento, ¿cierto?, lo vamos a dejar en cero simplemente. Después podemos ver el efecto del periodo de calentamiento, ¿cierto?, quizás en el modelo más complejo. El largo de la réplica es lo que hay que cambiar, ¿cierto? Eso es lo que corre 24 horas solamente. Entonces, vamos a ir acá. 24 horas. 25, 24. Y lo otro, ¿cierto? Que podemos cambiar, en realidad es opcional, es esto, ¿cierto? Del tiempo base que usamos. Recuerden que el tiempo base lo que define es en qué unidad les registra las estadísticas, ¿ya? No es que cambie nada el modelo en sí o cómo opera. Es simplemente la unidad en cual registra las estadísticas que, lógicamente, a mí me interesa que sea en una unidad que sea, digamos, más amable a la vista o más fácil de entender en el fondo las cifras que salen. Y ahí, ¿cierto? Aceptamos. Y estamos. Todo listo. ¿Alguna duda antes de correrlo? Hay un detallito, sí, que en realidad es una maña. Las entidades, démosle foto de persona, lógicamente. Aquí podemos ir a seleccionar persona para que sea variado. ¿Ya? Y ahora sí, ¿alguna duda antes de ejecutarlo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vaya, ok, parece que no. Entonces lo ejecutamos. Vamos a poner un poquito de velocidad, que sea un poquito más largo. Aquí, ¿cierto? Se notan, digamos, en los pasillos, ¿cierto? En el fondo se nota un poco mejor que el caso, ¿cierto? De los helados, el que gente se demora, ¿cierto? En el fondo en pasar a través de esos pasillos, que lógicamente es la idea. En este caso, ¿cierto? Yo quiero hacer relevante el tema, ¿cierto? De que la gente tiene que caminar, o sea, es importante para efectos del análisis el que la gente camine y cuánto se demora, porque en este caso, por ejemplo, lo que me interesa, ¿cierto? En el fondo es cuánto se demora la gente en pasar por todo el sistema. Y para efectos, ¿cierto? De un, un aeropuerto, ¿cierto? Eso es bien relevante porque yo no quiero, ¿cierto? Que la gente en el fondo se vaya a quedar abajo del avión, ¿cierto? Eso es como la idea, de saber cuánto efectivamente se pueden demorar las personas en pasar. Vamos a acelerar un poco. Son 24 horas, así que al máximo, ahí abajo, ¿cierto? Va diciendo, son 1440 minutos. Ahí llegó, ahí terminó. Aquí se puede ver, ¿cierto? Por lo menos en términos gruesos, ¿cierto? Cuánta gente salió, ¿cierto? 1429. Eso es lo que indica ahí el dispose, ¿cierto? En su salida.
entraron 1.441 personas y obviamente la diferencia que hay es la gente que está en el sistema. Yo puedo en los procesos en sí ver cuánta gente hay adentro, ¿cierto? En facturación, ese 6 que está abajo, me está diciendo que aquí hay 6 personas, o sea, 4 que están siendo atendidas y 2 que están ahí esperando. Y en control de seguridad hay 3 personas que están atravesando en ese momento el control de seguridad. Como ahí no hay capacidad, ¿cierto? Como no tengo recursos y no hay cola en el fondo, por eso, ¿cierto? Yo aquí no los veo afuera, ¿cierto? Y independiente de la cantidad que aparezca, yo no los voy a ver afuera. Simplemente ahí me indica que esa gente está ahí presente adentro del sistema. Si quiero ver los resultados, sí. Y vamos a revisar, ¿cierto? El overview. El número que salió, 1429. Aquí, ¿cierto? Digamos, están las estadísticas por entidad, ¿cierto? Donde, por ejemplo, ¿qué cosas me interesan aquí? O sea, si fuera un aeropuerto, para efectos del pasajero, ¿qué estadísticas les interesaría a ustedes, digamos, conocer del pasajero? ¿En qué se fijarían? ¿Qué es relevante para ustedes? La anticipación con la que tiene que estar en el aeropuerto. Claro, ¿cierto? Y que sí, y que todo un tema, ¿cierto? En el fondo las líneas citan a la gente así un montón de horas antes porque prácticamente no les pueden asegurar en el fondo que van a ser atendidos, digamos, dentro de un plazo razonable. Y eso obviamente es muy malo para los pasajeros, pues al final todo el tiempo que se supone que se gana viajando en avión, al final se puede perder solamente por esa necesidad de llegar antes. Entonces, lógicamente que me importa conocer bien el cuánto se demora un pasajero en atravesar en el fondo todo el sistema. Y eso está, ¿cierto? Dentro de las estadísticas está particularmente el cuánto se demoran, ¿cierto? En pasar. Que es ese, el que está acá abajo. El total time, ¿cierto? Es el que me dice cuánto se demora el pasajero en estar en el sistema en general, ¿cierto? O sea, desde que llega hasta que sale del sistema, que es el dispose, ¿cierto? Está, digamos, y considerado en el total time. En promedio, 11,71 minutos. Eso es bastante bueno en general, yo diría, para efectos para hacer un aeropuerto y que sea facturación y control de seguridad, en realidad es como bastante bueno. El valor mínimo, ¿cierto? 6,53, ¿ya? Ese valor mínimo, ¿cierto? Es un poco mentiroso. ¿Por qué mentiroso? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Por qué no le creo tanto? ¿Qué podría haber de malo con ese valor? ¿Qué podría estar influyendo en él? Que no saben la cantidad de recursos. No, es otra cosa. Que le dije bien, o sea, cuando vimos los parámetros para correr el sistema, yo le dije ahí sí hay un tema. Que alguien haya hecho una consulta, ¿sabes? ¿Cómo? No te entendí bien. Que alguien haya entrado a la ventanilla y haya devuelto una consulta. ¿Ya? No, hay otra cosa que en realidad, como le digo, es un tema del tiempo de funcionamiento, de cómo lo parametrizamos el tiempo de funcionamiento en realidad. Que había un parámetro que no lo íbamos a ocupar y yo le dije que en realidad lo realista era sí ocuparlo. ¿No? Es por el periodo, ¿cierto?, de calentamiento que les decía. Porque si tenemos realmente un aeropuerto donde la gente está llegando cada un minuto, ¿de acuerdo? Y siempre las 24 horas está llegando cada un minuto, cuando el sistema recién parte, todo está vacío. Entonces este cliente, ¿cierto? En el fondo llega a una cola vacía donde no hay nadie, pasa el tiro, lo atienden, se va a seguridad y que obviamente lo atienden de inmediato porque no tiene capacidad y sale. Lo más probable, ¿cierto?, que esos 6,5 minutos se hayan producido dentro de los primeros clientes, los primeros que llegaron, porque en general se pillaron el sistema súper vacío.
Y eso obviamente no es muy representativo de la realidad. Entonces los mínimos aquí hay que tener harto ojo en el fondo con los mínimos porque pueden haber pasado precisamente en ese tiempo, en ese instante o por los minutos o horas quizás, y el sistema se estaba estabilizando para su comportamiento normal. Y por lo tanto, ahí cierto, si es que ponemos un periodo de calentamiento, eso debería cambiar. De hecho, ahí podemos hacer la prueba para ver si nos cambia y qué tanto nos cambia. Los máximos también nos importan mucho, lógicamente. El tiempo total de un pasajero se llegó a demorar 27 minutos en atravesar el sistema. Eso, por ejemplo, es algo que a las aerolíneas sí les puede interesar, ¿cierto? Si voy a citar a la gente, tengo que pensar, no puedo pensar mucho en el promedio, porque si pienso en el promedio, resulta que igual un montón de gente se me va a quedar abajo. Tengo que pensar en el peor caso dentro de las condiciones normales, o sea, que efectivamente la persona hace la facturación y se va al control de seguridad y se va al avión, ¿cierto? Y hace todo el proceso más o menos directamente, ¿cierto? No puedo simular pensando en que la persona, que después que pasó control de seguridad, se fue a tomar un café y se le olvidó, ¿cierto?, que tenía que tomar el avión y se dio cuenta cuando el avión llega saliendo, ¿cierto? Entonces no podría, pero tengo que simular en el fondo condiciones normales y de esas condiciones normales, ¿cierto?, ver el tiempo máximo para efectos, ¿cierto?, desde ahí estimar cuánto necesito efectivamente para que cualquier persona pase por completo el sistema. Profe, Dime. dos preguntas. Una, cuando usted habla el periodo de calentamiento, ¿lo entiende? Sí, Eso sí. es cuando el programa parte de cero la simulación y por eso hay alguien que pasó directo en la atención. Claro, es que eso está acá en los parámetros. Fíjate, es ese parámetro, el warm up period es warm up es calentamiento, pues sí, es como significa precisamente eso, como cuando se hace antes de entrar a jugar el partido, ¿cierto? Hacen precisamente el warm up. Eso no, es lo que representa es lo que te digo, que en el fondo hace correr el sistema, digamos, empiezan a llegar los clientes y toda la historia, pero sin registrar las estadísticas, no las registra de inmediato, las empieza a registrar después. Y las registra después, ¿cierto? Para precisamente esperar que el sistema se llene, que efectivamente tenga hartos clientes, que todas las etapas, ¿cierto?, estén con clientes y operando de manera regular. Y en ese momento, ¿cierto?, es cuando el sistema hace realmente empieza a hacer los cálculos, digamos, que obviamente son más representativos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, pongámosle una hora, ¿ya? Ok, aceptamos. Vamos a parar esto. Y aquí, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, 6,5 como mínimo. Eso nos debería subir un poquito si es que lo hacemos correr de nuevo. Listo. 1440. Pero ahora sí, tiene que haber hecho una hora previa. Fíjense, ¿qué pasó con ese número? Cambió. Sí, subió o bajó. Bajo. Bajó un Disminuyó. poco, ¿cierto? Bajó un poco, claro. Y precisamente ahí ya se está viendo el efecto, ¿cierto?, de que yo había partido con el sistema vacío, ¿cierto? Eso ya no era poco realista en el fondo, porque estaba yo pensando en que en estas 24 horas me sale más gente de la que efectivamente sale, por no haber, ¿cierto?, Em, digamos, considerado el hecho de que tenía que considerarlo digamos, en régimen normal. Veamos. Siguiente. No cambió mucho, fíjate, el valor mínimo casi no lo movió. Y el promedio sí, un poquito se alteró, pero no se alteraron mucho, fíjate. Ya, eso en realidad no es malo entonces, por cierto, igual quiere decir que incluso con el sistema frío, entre comillas, era representativo el valor. Profe, Dime. uno podría ponerle, por ejemplo, yo supongo que cuando hacen simulaciones de fila y todo eso, ¿Ya? hay un tiempo mínimo se calcula que debería demorarse algo. ¿Uno podría agregar ¿Ya? eso ahí? ¿Un parámetro Pero, mínimo?
Pero, por ejemplo, ¿en qué parte? Dentro de los procesos del sistema. Bueno, en general, pues desde que uno entra hasta que aborda, por ejemplo, debería demorarse 10 minutos. Ah, ya, que Uno no se lo pueda puede demorar introducir, menos, claro, que no se claro. pueda demorar menos. Mira, artificialmente se podría hacer, pero tendrías que hacerlo ya cuando sale, o sea, a la entrada del dispose, poner algo, digamos que en el fondo vea el tiempo que esa entidad lleva en el sistema, y si lleva menos tiempo, digamos, que el que corresponde, demorarlo ahí. Pero tendría que ser ya una vez que está saliendo, pues. No puede ser, digamos, antes, porque si lo haces antes, ¿cómo vas a adivinar en el fondo el tiempo de atención que viene después? Tendría que ser un poco artificial, ¿cierto? Ah, ya. Porque mientras, antes, en el fondo, si tienes comportamiento aleatorio, ¿cierto? De todas las distintas partes, no es como es muy fácil, ¿cierto? En el fondo, controlar el tiempo futuro que se viene en las etapas posteriores, pues. Ese en realidad es como el problema. Ya. Ya. A ver, ¿qué otra cosa? Aquí los tiempos de transferencia, ¿cierto? Era otra cosa interesante. Los tiempos de transferencia son en realidad los tiempos de la entidad en las rutas, ¿cierto? Que las rutas, ¿cierto? Consumen tiempo. En este caso, como máximo, una persona estuvo 4,96 minutos caminando. Eso es un poco por los parámetros, ¿cierto? Que tenía nuestra ruta, pues entre 1 y 2 y entre 2 y 3, ¿cierto? En el fondo a alguien le tocó casi exacto las dos máximas, pues el 2 y el 3. Por eso, ¿cierto? Es casi 5. Cuando hay sistemas más complejos, con más partes, más conexiones y qué sé yo, ahí también, ¿cierto? Los tiempos de la ruta importan harto, dependiendo, ¿cierto? Para saber de todas las partes por donde esa persona puede pasar en el fondo. E igual yo necesito saber cuánto puede llegar a demorarse como máximo en atravesar el sistema, ¿cierto? Para asegurarme que la persona pasa, ¿cierto? Que efectivamente alcanza a llegar. Otra cosa aquí relevante, por ejemplo, los tiempos de espera. En promedio la persona o todos los pasajeros, ¿cierto? Esperaron 2,78 minutos. Eso es bastante bueno, ¿cierto? Relativamente bajo. Pero como máximo, 17,75 minutos en cola, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Pasa un poco el caso similar, ¿cierto? El que vimos en la heladería, por mucho, ¿cierto? Que parezca que así como está diseñado el sistema alcanza a atender a todos rápido, resulta que a veces por combinaciones aleatorias de llegada y cosas por el estilo, ¿cierto? No siempre va a ser tan rápido y por lo tanto pueden haber casos puntuales por momentos que pase algo como eso, ¿cierto? Que se demore un cliente bastante, no sé si 17 minutos sea mucho, pero igual es un tiempo significativo, ¿cierto? En el fondo, ¿ya? Y a ver, ¿qué más? Acá abajo, ¿cierto? Este número, el WIP, ¿cierto? Yo decía que es Work in Progress, que en el fondo mide en los servidores cuánta gente, ¿cierto? Llega a ver. Después de todo, las estadísticas en los servidores también obviamente me dice por cada uno cómo se comportó. Pero aquí, por ejemplo, el valor interesante es que quizás el máximo que llegan a ver en el sistema en un momento dado, en los procesos, digamos, no trasladándose, sino que dentro de los procesos, hasta 30 personas, ¿ya? En general eso también es una medida que yo tengo que fijarme porque me habla un poco de la saturación del sistema, ¿ya? En general. Yo podría, ¿cierto? O el comportamiento en general del sistema, ¿cierto? Eh, Tiene mucho que ver con esa situación en particular, ¿cierto? Con qué tanta gente en el sistema está activa en un momento dado, porque yo tengo que hacer fluir a esa gente, ¿cierto? Necesito moverlas, entonces que se me amontonen no siempre es muy bueno, por eso, ¿cierto? Ahí esos valores hay que tenerlos atentos. De ahí vamos a ver un poco más, quizás en la próxima versión ya, cómo poner etiquetas, ya, que me permiten, ¿cierto? Ver directamente cuánta gente hay, por ejemplo, activa en una determinada parte y cosas así. Son como contadores que literalmente visualmente mientras simulo, yo puedo ver, ¿cierto? Distinta información estadística mientras va ocurriendo. Y ahí veo, ¿cierto? Cómo esos números van cambiando también en el tiempo. Ya, la siguiente. Las colas.
había, ¿cierto?, solamente una, porque en el fondo era la de la facturación, ¿ya? La otra, ¿cierto?, no tenía cola, porque era, acuérdense que lo consideramos o se modelaba como que tenía suficiente capacidad como para que no fuera relevante la cola que había que hacer, o por lo menos el tiempo representaba bien en el fondo lo que se demoraba ahí un cliente en pasar. Aquí en los tiempos de espera y en la cantidad de esperando, el promedio sí es interesante, como que hay que mirar para saber más o menos cuánto hay, 2,70 y tanto, ¿cierto? Bastante bueno en tiempo y en cantidad de gente, ¿cierto? En la cola. Y los valores máximos, ¿cierto? En estos casos sí son como bien relevantes, porque, de nuevo, ¿cierto? Si lo que yo quiero es lograr que toda la gente se suba al avión, ¿cierto? Los tiempos máximos, ¿cierto? Sí son bastante relevantes porque me implica que la persona que más se demore, ¿cierto? Se va a demorar lo que sale aquí. Entonces ya sabíamos, ¿cierto? De esos 17,75 minutos esperando y que en ese, no sé si necesariamente era con ese caso, igual es costo medio relativo, pero es probable, ¿cierto? Que haya estado relacionado también con esto otro, que es el número máximo de personas en cola en algún momento dado. Llegaron a ver, ¿cierto? Ahí en la facturación hasta 20 personas esperando. Ese es el valor máximo de esta facturación, el número esperando. Los recursos, ¿cierto? En los recursos a mí normalmente lo que me interesa ver es eh, el uso, ¿cierto? De los recursos. Y en este caso, ¿cierto? El recurso que yo tenía era los operarios. Entonces, en el fondo, quiero saber, ¿cierto? De estos operarios, ¿cierto? Qué tanto tiempo estaban efectivamente ocupados o no. En promedio, ¿cierto? Como general, estamos hablando que hay 0,87 operarios ocupados, o el porcentaje, 87% del tiempo estaban ocupados, o lo que es el equivalente, como son 4 personas, hay 3,49, digamos, en promedio ocupadas. Lógicamente que, no sé, las dos cifras básicamente apuntan a la misma representación, solo que uno lo hace en consideración a la cantidad de personas que trabaja y el otro solamente el porcentaje general, ¿cierto? ¿Y qué más? Bueno, estas personas atendieron a 1.384 pasajeros durante las 24 horas. Es un poco el uso de los recursos. Como les decía, eso en los números, ¿cierto? Del porcentaje de uso es como súper relativo al sistema, en realidad sí que el número pasa a ser bueno o malo, ¿de acuerdo? Yo decía, ¿cierto? Que si está demasiado cercano a uno, demasiado cercano al 100%, muchas veces representa que en realidad el sistema está como bien complicado, que la gente se está demorando más, porque hay demasiada pelea por el recurso. No siempre es así, pero por eso hay que tenerle ojo a esos recursos. Y digamos, y por lo bajo, ¿cierto? Normalmente cuando un recurso ya está en más del 70% de utilización o 80% ya está como bastante bien ocupado, ¿cierto? Más abajo de eso, quizás yo ya debería empezar a investigar si puedo hacer alguna clase de cambio como para que se use mejor, ¿cierto? Para que quizás restringir el horario o cambiar capacidad y cosas por el estilo. Esa ya, claro, ya está la última. Recursos, las colas y las entidades, en el fondo, ¿cierto? ¿Se entiende un poco la información que sale de los resultados? Sí, ¿no? Bueno, supongamos que sí. No, profe. ¿No? No. Ya. Pero mira, igual, o sea, en el fondo, lo que hay que ir un poco acordándose, ¿cierto? De qué representa a partir de cada uno de los valores que sales ahí digamos, ¿cómo se llama? En la salida, ¿cierto? Eso en realidad, ¿cierto? Es lo que hay que ir recordando. Siempre miramos un poco los mismos, ¿cierto? ¿Qué es lo que representan cada uno de esos indicadores? Y después también, como le decía,
ya vamos a empezar a ver este modelo más complejo, así que también ahí, ¿cierto? Vamos a empezar aquí a mostrar en vivo, en el fondo, algunos indicadores como el largo de la cola y cosas por el estilo, ¿cierto? Para ver el comportamiento un poco en vivo. Ahí también, ¿cierto? Vamos a irlo relacionando también con lo que los mismos reportes salen, ¿ok? Pero ahí sería bueno quizás hacer como un glosario en el fondo o de la típica salida, quizás de esta misma salida que estábamos viendo, y hacer no sé, como un mini tutorial para explicar de qué cosas se trata cada uno de los indicadores, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo, ¿ok? No sé si me da el tiempo, pero voy a tratar de hacerlo quizás ahí explicando un poco de qué se refiere cada una de las medidas que está ahí, ¿ok? A ver, ¿y qué más aquí nos queda? A continuación. Ya, haremos. Parece que no, parece que hicimos como todo lo que en el fondo el modelo nos pedía. ¿Alguna duda del modelamiento en sí, de las cajitas, de la parametrización? ¿Está claro o hay algo que no queda claro el cómo se modeló y por qué se modeló así? Sí me queda claro, profe. ¿Sí? Sí, Ya. yo incluso lo había hecho hasta la clase pasada, esas rutas y estaciones, pero con ¿Ya? proceso. Y la Ah, clase ya, pasada también usted sí. explicó los tiempos de transferencia, así que Claro, en realidad si quieres esas estadísticas aparte registradas, es mejor hacerlo con ruta y estaciones, pues, para que no, digamos, para que quede bien registrados los tiempos de la gente caminando en el fondo, ¿cierto? Para no perder ese dato. Ya, esto, bueno, de ahí lo voy a guardar. A ver qué hora es. Ya, me gustaría ver ahora, ¿cierto? El, Deme un segundo. El enunciado de la tarea, leerlo, ¿cierto? Por si hay dudas de qué se refiere cada cosa. Ya, aquí lo vamos a ver. Ya. La tercera evaluación del curso. ¿De qué se trata? Bueno, como les decía, ¿cierto? Cuando lo subí en la clase anterior, lo subí básicamente para que vean primero el enunciado y puedan trabajar en él rápido, digamos, a la medida que vayamos viendo también digamos, los distintos contenidos, ¿cierto? Como decía, sí, hemos visto casi todo lo que necesitan para hacer esto. Y tengo que, digamos, todavía configurarlo como trabajo, ¿cierto? Que eso en realidad depende de las fechas de las clases, que ahí tengo que revisar todavía las fechas que están en el sistema, ¿cierto? Para planificar bien cuándo pasemos la fecha de entrega y toda la historia. El trabajo obviamente es grupal, ¿ya? En principio, ¿cierto? También la misma cantidad, o sea, o los mismos grupos, ¿cierto? Que el trabajo anterior, a menos que, digamos, alguien desee cambiar de alguna manera su grupo, bueno, lo puede hacer, pero si no, obviamente, voy a en principio considerar los mismos grupos del último trabajo. Em, Otra condición, hay que hacer 10 réplicas, ¿ok? Mientras prueban el sistema, ¿cierto? Mientras están diseñando el sistema, lógicamente que pueden usar solo una, ¿ya? Pero para hacer la versión definitiva hay que hacer, digamos, 10 réplicas. Recuerden que eso era uno de los parámetros, ¿cierto? Que ahí que aparecía en run. Y que las réplicas, ¿cierto? En el fondo lo que me dicen es a cada réplica, en el fondo, es un experimento estadístico, ¿cierto? Es simular 10 veces el sistema.
¿Y para qué es eso? Porque también, ¿cierto? Los resultados, todas las cosas que vienen después se entregan para cada una de las réplicas. Y ahí yo puedo saber realmente el comportamiento extremo que yo tengo, digamos, dentro del sistema. O sea, por ejemplo, ahora nosotros vimos que, por ejemplo, el tiempo máximo de espera era 17 minutos en una cola y que habían 20 personas como máximo. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Era una réplica la que hicimos y por lo tanto, dentro de esa réplica de el día que simulamos, llegó a pasar eso. Pero resulta que si yo hago también varias réplicas, si hago, ¿cierto? No sé, 10 réplicas, puede que en realidad el largo máximo de la cola no sea 20, que haya llegado a ser 27 en algún momento. Y que el tiempo de espera no fueron 17 minutos, sino que en algún momento, por ejemplo, se llega a esperar, no sé, por 32 minutos, por decir algo. Entonces, eso yo no lo puedo saber realmente, ¿cierto? A menos que haga precisamente varias réplicas. Ahí es donde empiezan a aparecer de repente los comportamientos más extremos. Eh, También ahí, y bueno, lamentablemente les puede pasar a algunos por ahí, cuando uno hace el, digamos, el modelo y lo corre con una sola réplica, no sé si se han fijado, pero obviamente hay todo un tema de números aleatorios cuando uno hace simulación, ¿de acuerdo? A la generación de números aleatorios y qué sé yo. Y a propósito al software, y es correcto que lo haga así, cuando yo hago una réplica en particular, ¿cierto? Si no se han fijado, yo puedo correr varias veces la réplica y resulta que siempre me da los mismos resultados. No sé si se han fijado en eso. Si yo vuelvo a correr el modelo, si no cambio el modelo, si no le hago ninguna gran diferencia que me implique, por ejemplo, la generación de nuevos números aleatorios, si no hago ningún cambio que implique eso, yo al correrlo, a ver, si no hago el cambio del modelo de ninguna clase, si lo corro, por ejemplo, 10 veces, si se van a fijar, las 10 veces les entrega exactamente los mismos resultados. Los números son exactamente iguales. Y se supone, ¿cierto?, que lo está haciendo aleatorio. Y lo hace aleatorio, pero lo hace aleatorio con los mismos números. ¿Y eso para qué lo hace? Para que obviamente sean comparables las situaciones, ¿ya? Es para poder comparar, que en realidad lo hace con las mismas, replica los mismos números aleatorios en el fondo. Ahora, de eso obviamente, si yo hago varias réplicas, ¿de acuerdo? En cada réplica sí va a usar números aleatorios distintos. Y yo obviamente, si hago 10 réplicas seguidas, ¿cierto? Y después las repito, las mismas 10 réplicas, también cada réplica va a tener los mismos resultados, pero usando distintos números aleatorios, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, es importante hacer réplicas, porque es la única forma de tener efectivamente una comprobación, ¿cierto?, del comportamiento medio del sistema que yo quiero. Aquí las respuestas, ¿cierto? Bueno, no son muchas preguntas, pero y las respuestas, ¿cierto? Se van en un informe ejecutivo bien cortito, 3 máximas de contenido, sin portada, contar la portada. O sea, la portada puede ser una cuarta hoja, pero en 3 hojas de contenido pueden responder todo y tienen que adjuntar los 4 archivos de arena, ¿cierto? Uno por cada pregunta. Tiene que ser, ojo, el punto .doe, ¿de acuerdo? En la arena, ¿cierto? El modelo se guarda en un archivo .doe. Hay otros, ¿cierto? También si van a ver el directorio. En la arena también, por ejemplo, genera archivos backup y un montón de otras cosas. En realidad, el modelo está en el DOE. No me van a mandar otra cuestión distinta, porque ahí ni siquiera pueden estar seguros si llegó efectivamente lo que correspondía. Y también, bueno, los 4 archivos, ¿cierto? Uno por cada pregunta, más el informe, comprimidos después y toda la historia. Tienen que asegurarse que los modelos, ¿cierto?, vengan funcionando. No le van a hacer cambios de última hora para que después, ¿cierto?, no vaya a funcionar, ¿cierto?, el modelo cuando yo lo haga correr. Y si al correr el modelo y obviamente entrega resultados distintos a lo que el informe dice, o sea, al final, olvídense, pues es como estar entregando el informe de otra persona al fin. ¿Qué más?
Bueno, fecha que le decía como por convenir porque tengo que ver la planificación hacia adelante, pero lógicamente tienen al menos un par de semanas y quizás hasta tres, pues ahí depende cuándo finalice el semestre. ¿Dudas hasta ahora? Profe, para cada pregunta son 10 réplicas. Sí, Ya. pero de ahí, o sea, obviamente eh, la velocidad de animación, como les decía yo, en realidad no, en la práctica, la velocidad de animación no sirve de nada, o sea, es solamente para ver el comportamiento del sistema. Así que en ese sentido, tienen, digamos, que usar en el fondo la animación para ver el comportamiento del sistema mientras lo están diseñando, para ver que la gente efectivamente avanza por donde debe y todo ese tipo de cosas, y para que por lo menos visualmente parezca, ¿cierto?, que el sistema se está comportando como es debido. Pero para efectos de las corridas finales, las 10 réplicas, de hecho hay una parte donde se puede quitar la animación o correr sin animación, que hay como en realidad en los controles arriba. Si se fijan, aquí está como el run, pero fíjense que está el step y el fast forward. Ya, el fast forward lo que hace en realidad es quitarle la animación. Si le empiezan a andar, va a empezar a animarse, pero después presionan fast forward y va a parar la animación y solamente va a hacer los cálculos. Ya, y lo hace mucho más rápido, obviamente. Así que eso, lógicamente, es mejor para la versión final porque, o sea, si es que quieren ver la animación, la pueden ver, pero como les digo, no aporta nada en realidad. Ahí se puede omitir en el fondo la animación para efectos de que calcule más rápido. Ya. ¿De qué se trata el problema? ¿Cierto? El caso es del Departamento de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Hierbas Buenas. Dice así: el alcalde de la recientemente creada comuna de Hierbas Buenas lo contrata a usted para que realice el estudio del nuevo Departamento de Licencias de Conducir de la comuna, ya que hasta el momento estarán tramitadas en la Municipalidad de Tinguiririca. Pero con la división de dicha comuna en dos, ahora Hierbas Buenas ha pasado a ser una comuna independiente y por lo tanto necesita habilitar una serie de servicios que antiguamente no poseía. Em, Considerando el tamaño de la pujante comuna de Hierbas Buenas, se estima que se tramitarán en el mejor caso unas 52.000 licencias al año, es decir, unas 200 licencias por día hábil. Pero también existe una limitación de recursos con respecto a la instalación de este servicio y no es seguro que se pueda cumplir con ese nivel de servicio, por lo que al menos se tratará de atender al máximo de posible de personas. Este servicio se presta tanto se presta tanto a las personas que están tramitando su licencia por primera vez como aquellas que renuevan. La única diferencia es que si quienes la tramitan por primera vez deben posteriormente realizar un examen práctico que no es parte del proceso en estudio, ¿de acuerdo? El proceso que se debe testear es el siguiente. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Ya. ¿Cuál es el proceso? A. El conductor saca número de atención en la máquina automática. Ninguna persona atiende ahí. En la entrada del departamento de tránsito. Este proceso demora de 10 a 20 segundos con un tiempo más probable de 15 segundos. La máquina solo puede atender a una persona a la vez. El conductor espera su turno para ser atendido en la sección registro, donde se toman sus datos. Se verifica su domicilio y se le genera los documentos que deberá aportar en las siguientes etapas. Este proceso demora de 3 a 7 minutos. El conductor pasa a la caja a pagar el costo del proceso, donde demora de 1 a 2 minutos. El conductor debe esperar que lo llamen de la sección fotografía, donde le tomará la imagen para la licencia. El tiempo para realizar la fotografía dura al menos 1 minuto, pero normalmente dura 2 minutos, aunque hay casos en que algunas personas demoran hasta 5 minutos para arreglarse adecuadamente. Luego,
El conductor debe pasar a los test técnicos del proceso, donde normalmente se espera que el tiempo de proceso sea entre 5 y 10 minutos, con un tiempo más probable de 6 minutos. Posteriormente, se debe realizar los exámenes de visión, lo que toma de 3 a 6 minutos, con una moda de 4 minutos. Concluidos todos los exámenes, pasa a conversar con el médico, quien revisa los resultados y realiza las preguntas de rigor. El médico completa la ficha del conductor y se da terminado el proceso principal, tomando en total de 3 a 6 minutos. Si el conductor es aprobado, se debe entregar la documentación en la oficina de entrega de licencias para que le den una fecha de entrega, lo que demora unos 30 segundos de proceso. Mientras que, si es reprobado, el médico se queda con la documentación y el conductor solo se va. El 10% de los conductores es rechazado normalmente. ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo que no les suene? En los pasillos, profe, traslado. ¿Ya? El tiempo más No, de probable. hecho un poco, ya, más adelante, digamos, está el tema de los desplazamientos. ¿Dónde dice el tiempo lo más probable? Era, si lo me acuerdo que acá. Ya, en realidad, digamos, también el más probable en el fondo igual es la moda, ¿cierto? También se refiere a la moda, ¿ya? Ok. ¿Alguna otra duda? Todavía falta un poco, si tiene un poco más denunciado. ¿No? Ok, veamos el resto. Las etapas B, C, D, F y H deben ser atendidas por personas. Y es posible que sean intercambiables con una adecuada capacitación. Solo el médico, etapa G, no puede ser reemplazado. Y la primera etapa A es una máquina automática. Los tiempos de desplazamiento de las personas entre etapas del proceso es despreciable, ¿ya? O sea, en el fondo, igual, lógicamente, que aquí las distintas etapas van a tener, ¿cierto? Como tienen capacidad de atención, ¿cierto? Porque hay personas atendiendo, que ya vamos a ver ese tema. Pueden tener cola, lógicamente, esperando, ¿cierto? Ahí, y ahí hay parte del tiempo de proceso que en el fondo yo voy a considerar un poco como desplazamiento, entre comillas, ¿cierto? Y además de eso, está el tema que las distancias en una cosa como este tipo, lógicamente, muchas veces son pequeñas, entonces estamos hablando de unos pocos segundos que al lado de digamos, de los tiempos de proceso de las etapas, ¿cierto? Son bastante pequeños, entonces por eso, digamos, como que no se consideran los desplazamientos. Ya, ¿qué más? Se desea que el departamento atienda de 8 m hasta las 14 horas, pero se limitará la entrada de las personas hasta las 13 horas para que al momento de cierre ya hayan sido todos atendidos. Esto es solo un deseo y en realidad se debe ver el comportamiento del sistema en un modelo de simulación antes de decidir efectivamente qué será y cómo. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Dudas de esa última parte? Profe, cuando se corre el Dime. modelo, ¿se considera igual hasta las 2 o hasta la 8, hasta la 1? No, hasta las 2, pues, porque hasta la 1 puede entrar gente, pero no necesariamente, pero claro, pero si tú sigues atendiendo gente después de la 1, ¿ya? Entonces va a quedar gente adentro. ¿Cómo? Entonces debería quedar gente adentro. No, por eso, que el sistema atiende hasta las 2, la gente, los servidores siguen funcionando hasta las 2, ¿ya? Lo que pasa es que la admisión de personas, de clientes, ocurre solamente hasta la 1, y después se quedan, digamos, lo que alcanzaron a llegar en el fondo, se quedan los demás, se quedan haciendo el proceso adentro, pero no, digamos, se les atiende igual, ¿de acuerdo? Es solamente para asegurar que en el fondo, ¿cierto? Yo logro atender a todas las personas dentro, digamos, del tiempo, digamos, que quiero usar. Por eso en teoría dice que aquí se quiere lograr atender a todo el mundo, digamos, dentro de hasta las 2 de la tarde. Pero hay que hacerlo funcionar de esa manera, en primer lugar.
¿qué preguntas hay? Considerando una estación de cada tipo para el proceso atendida por una sola persona, ya, primera situación, ¿cierto? Todas las etapas que vimos, pero solamente una persona atendiendo cada una, ¿ya? ¿Cuántos conductores se alcanzan a atender en un día? ¿Ya? Es como una primera prueba de capacidad simplemente, ¿ok? Si yo pusiera una persona en cada estación, ¿cuánto alcanzo a atender? Esa es la pregunta. Para este punto, considere que debe generar un proceso de llegada simple que le permita recibir 200 periodos en un periodo de 5 horas, ya que la última hora, la sexta, porque es de 8, ¿cierto?, a 13 como admisión y a 14 horas como funcionamiento, solo se emplea para atender personas y no se permite la entrada de más conductores. Claro está que de todos modos el sistema funciona por 6 horas, ¿ya? Entonces, simplemente para esta primera versión hay que considerar en el fondo que toda la, digamos, las 200 personas llegan como relativamente parejas dentro del periodo cierto de admisión de gente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Profesor, una Dime. pregunta. A ver, espere. ¿Hay alguna forma del create parametrizarlo para que o sea, para que cree entidades solamente durante 5 horas o no? El create, sí, sí, sí hay una forma. Con programas que todavía no hemos visto. Eso también en el próximo ejemplo ahí nos va a aparecer. Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Aquí también aparecen de nuevo los programas. Ahora, considere que con la información del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Tinguiririca se tiene la siguiente posible demanda diaria, separada en segmentos de 1 hora, ¿ya? De 8 a 9, 70 personas, de 9 a 10, llegan 40 personas, de 10 a 11, 30 personas, de 11 a 12, 30 más, de 12 a 13, 30 más, y de 13 a 14 obviamente no llega nadie porque ahí, ¿cierto?, no nos atienden. Pero las otras anteriores, ¿cierto?, en el fondo la distribución es de esa manera, ¿ya? Que, ¿cierto?, también es como normal muchas veces en estas cosas que a primera hora es como cuando llega más gente, ¿cierto? Precisamente para, no sé, pues después se tienen que ir a trabajar o alguna cosa, entonces en el fondo, digamos, a mucha gente llega más al principio, ¿cierto?, que después. Y también, bueno, de ahí van a ver qué efectos también tiene eso en la operación en relación a la otra, a la otra, ¿cierto? A la letra A, donde llegaban todos pareja. Si se quisiera atender a toda la gente que se proyecta, ¿ok? A toda la gente, a todos los que están aquí, ¿cierto? Estas cantidades llegando en ese horario. ¿Cuántas personas sería el mínimo que se necesitan en cada estación? Considere para este caso que no existe la posibilidad de rotar la gente entre distintos puestos según la demanda. Es decir, no es posible que alguien de registro, por ejemplo, pase luego a la etapa de examen técnico para favorecer el flujo de los conductores. Y se pregunta por el mínimo que se necesita en cada estación, ¿cierto? O sea, lógicamente, si por ejemplo, no sé, voy a ver la locura de poner 50 personas en cada puesto, sí, seguro que se atienden todos, pues, pero obviamente eso no es el mínimo. Hay que ir buscando en el fondo, ¿cierto? La cantidad de personas que me permite, con lo justo, ¿cierto?, funcionar en el fondo para sacar a toda esta gente, ¿cierto?, dentro de las 6 horas. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Cuánta gente necesito en cada estación para que todas estas personas salgan cerca, ¿cierto?, de las 2 de la tarde? O sea, o todos terminen, digamos, el último salga ahí un poco antes. ¿Qué les iba a decir? También, por ejemplo, o sea, si salen, no sé, pues, el último sale a la 1:15, cuando en realidad estoy funcionando hasta las 2, ahí probablemente también, ¿cierto?, están considerando demasiada gente, porque obviamente no hay para qué salir tan luego, si se les da la opción de que salgan hasta las 2, entonces en el fondo tienen que buscar ahí el mínimo, es el que permite precisamente que el último cliente llegue más o menos ahí
al final, justo al final del tiempo de atención. ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿Sí? ahí tiene que ser, por ejemplo, que salgan las 200 a las 2 de la tarde, o puede ¿Ya? salir una a las 2:05, ¿hay una tolerancia ahí? Sí, sí, eso le iba a decir. También hay, y de hecho no sé O si muy está apurado. más adelante indicado. No, es que está ahí un poco indicado, no sé si lo indiqué más adelante. Cuando uno hace 10 corridas sobre esto, es posible, por ejemplo, que en 8 de las corridas la gente, digamos, salgan todos antes y en 2 corridas, por ejemplo, hayan 2, 3 personas que no alcanzaron a salir, pero están en la última etapa. Eso es la realidad, por supuesto que pasa, y cuando esas situaciones pasan, siempre se te deja en el fondo que la persona se atienda simplemente y después, ¿cierto? Tú cierras nomás, pues, o sea, no es problema, no van a echar a una, digamos, a nadie por el hecho, ¿cierto? De que justo te pasaste un poquito simplemente del horario de cierre. Así que en ese caso, sí, puedes dejarlo, pero obviamente es una cantidad pequeña en algunas réplicas. O sea, si es sistemático, lo más probable es cierto que en realidad podrías todavía reducir un poco los tiempos, po. Y si no es sistemático, mejor, pues, porque ahí realmente en el fondo estás como en el límite en el buen límite, digamos, de las cosas bien calculadas. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Qué más? 3. El alcalde de Hierbas Buenas se indignó con su propuesta para atender a 200 personas al día, pues consideró que eran demasiados funcionarios. Sin mayor análisis, le dio como referencia que podía emplear como máximo 12 personas, pues que era lo que el presupuesto permite, incluyendo la posibilidad de contratar 2 médicos dentro de las 12 personas, ya. O sea, son obviamente 2 médicos y 10 o un médico y 11. Considere que utiliza esta cantidad de personas, pero ahora se le permite rotar personas entre puestos por periodos de 1 hora. Por ejemplo, una persona de registro podría estar en dicho puesto de 8 a 11 y luego pasar a ayudar al test de visión de 11 a 14 horas. El único puesto que no es factible de rotar es la revisión médica, ya que la debe realizar por doctor. ¿Ya? ¿Cuántas personas se alcanza a atender durante el día? Considere que el objetivo es maximizar la cantidad de personas atendidas, por lo cual se permite cualquier estrategia de uso de personal en las estaciones, salvo las 2 prohibiciones básicas. La etapa médica solo la pueden ver los doctores que están contratados, entonces hay que usar los 2, o pueden usar uno también, y en total no pueden atender más de 12 personas, incluyendo los doctores. Se permite, por ejemplo, tener estaciones cerradas por 1 hora y continuar su atención posteriormente. Para esta letra, ¿cierto? Corre todavía el tiempo de atención, ¿cierto? De la B, o sea, llegan con este patrón. Por eso también, ¿cierto? Que se podrían rotar gente, porque como en el patrón que está acá arriba llega más gente al principio, ¿cierto? Es más probable, ¿cierto? Que ustedes necesiten en ese momento, ¿cierto? A las que las primeras etapas fluyan rápido, ¿cierto? Para sacar a esa gente y después algunas de estas personas, ¿cierto? En el fondo las pueden pasar a, digamos, a otras etapas, porque por supuesto hay clientes que van a estar, como dicen ahí, llegando hasta las 13 horas, algunos pocos, pero cierto, no necesitan la misma cantidad de gente atendiendo muy temprano, cuando llegan 70, 40 y qué sé yo, a, en las primeras etapas, a que después cuando todos solamente están llegando 30, ¿cierto? ¿Se entiende? La 3. Ahora, ojo que ese control, en el fondo, ¿cierto? De cuántas personas, ¿cierto? Tienen, digamos, operando activas en un momento, es un control que tienen que ser ustedes. Eso, ¿cierto? En términos de capacidad se puede ver con lo que decía que vamos a ver, ¿cierto? Que son los programas, en este caso en particular, un programa de capacidad. Eh, pero, digamos, no hay forma de decirle al sistema, ok, aquí no te pases de 10, de 11, de 12 personas en el total, ¿cierto? O sea, eso el sistema, la simulación por sí solo no lo puede hacer.
Ustedes son los que se tienen que fijar en el fondo, que efectivamente el número esté controlado. Así que ustedes son los que por fuera tienen que hacer, en el fondo, ¿cómo se llama? El control, ¿cierto? Digamos, de la cantidad de personas en el sistema y programarlo a través, ¿cierto? De estos programas para que lo respeten. ¿Sí? Profe, Dime. ahí en el 3 ¿la máquina tampoco se puede reemplazar o se le puede poner una persona también? No, ¿No de no, la que primera etapa? no, la máquina siempre va a estar ahí, o sea, en el fondo va a ser automática. No va a necesitar nunca persona. Ya. Y por último, si se le ofrece la posibilidad de despedir a uno de los doctores, ¿cierto? Pues eran dos los que se permitían en el fondo del anterior. Y en su reemplazo contratar a dos personas más para que atiendan al resto de los puestos, uno de los cuales será un asistente para el doctor que permanece trabajando, lo que implicará que su tiempo de atención por conductor ahora se mueva entre 2 y 4 minutos, con un tiempo más probable de 2,5 minutos. ¿Usted lo haría? ¿Logra atender más personas con el sistema? El segundo empleado contratado también puede rotar libremente por los demás puestos. Me puede sonar raro. ¿De qué se trata? Que, ¿cierto? Si en la versión anterior consideraron dos médicos, ¿cierto? Si sacan a uno de ellos y lo reemplazan por dos personas, con uno de ellos, ¿cierto? Que en realidad va a seguir trabajando con el médico, pero como asistente y le permite, digamos, que el médico ande más rápido, en el fondo, pero está un poco casado a trabajar con el médico de todos modos para que el médico pueda reducir, ¿cierto?, el tiempo a lo que dice ahí. Y la otra persona sí queda libre, en el fondo, para el sistema, para que se mueva por ahí, por con la parte que ustedes lo necesiten. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? O sea, sí, profe, pero yo creo que hay que avanzar, ver el tema de los programas y de ahí ir viendo esto. Sí, sí, pero por eso les decía, por eso también se los publiqué tan temprano en el fondo, para que igual vayan un poco madurando un poco la idea, ¿cierto? De las etapas, de qué hace cada una, y a la medida que vayamos viendo más ejemplos, ahí también se les va a ir, yo creo, aclarando el cómo modelar las distintas cosas. Pero ya luego sí vamos a llegar, como decía tú, a los programas. Y ahí obviamente ya se van a poder hacer bastante más. Y creo que hay como dos elementos más que ver solamente. O sea, uno el programa, ¿cierto? Como decía, porque el programa les va a permitir hacer las variaciones, ¿cierto? Por horas. Y el otro, el tema de esa bifurcación, ¿cierto? Del 10% de la gente que podrían ser rechazada. Y eso ya en la próxima clase vamos a ver el elemento que lo permite hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe, estábamos recién con una heladería. Ya, por eso, pero por eso este es el ejemplo del final, pues, todavía nos queda harto. Pero el aeropuerto va a crecer harto, así que ahí vamos a ver como todas las otras cosas que pueden pasar, las vamos a ver a través del aeropuerto. ¿De acuerdo? Ya, Profe, ¿no hay un entonces, estimativo de cuándo sería la fecha? no, por eso les decía que tengo que ver las fechas de que están programadas las clases, pero por lo menos 3 semanas más, pues si tenemos hasta, en teoría, hasta fines de julio está el semestre, ¿cierto? Desde agosto, algo así, pero no vamos a ser tan encima, pero quizás sí en la tercera semana de julio podría ser la fecha. Igual el tema del aeropuerto, yo creo que vamos a estar en unas 4 clases cuando mucho viéndolo, si tampoco es para tanto más. Y dentro de eso, en ese ejemplo vamos a ver muchas alternativas y situaciones y con eso van a tener más que suficiente para hacer esta tarea. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿no hay como un glosario en papel, como los manuales de Zapa o algo así de arena? Sí, Arena tiene un manual y es gigante. Y en realidad es lo menos amable que hay.
En ese caso yo creo que, por ejemplo, ver tutoriales en YouTube que hay por ahí, busquen de obviamente arena 14 para arriba. Eso yo creo que les puede aclarar bastante más las cosas o van a ver muchos más ejemplos ahí en realidad, porque en sí los tutoriales de arena son como súper, súper pesaditos. Y no hay muchos libros, ¿sabes? Que lamentablemente hay súper pocos libros de arena. O los libros que hay también tienen harto de teoría, entonces en el fondo al final uno se pierde en la parte más teórica y no tanto en la simulación en sí, po. Por ahí yo alguna vez vi eso y compré de hecho un libro que era de un profesor peruano que hacía simulación en arena y ese era súper bueno, pero el problema es que no está en la venta en ninguna parte ahora. Así que lamentablemente aquí la literatura no ayuda mucho, pero como les digo, yo creo que los tutoriales que hay en YouTube son bastante buenos para eso. No todos, obviamente ahí tienen que ver, hay de todo, hay que ver quién es el que hace también el tutorial en el fondo, porque también hay gente que no explica muy bien. Pero hay tutoriales, por ejemplo, que son de personas, digamos, que son profesores y cosas por el estilo, y en ese sentido, lógicamente que es bastante bueno. A ver, dame un segundo, estoy buscando si sale algún libro. Claro, si existe un libro de simulación con arena, pues en realidad si alguien lo encuentra, ese libro jamás está disponible y aparte que es carísimo. Y para esto no se justifica. Y sí, no, esto también. Porque tiene mucha teoría también esos libros, por eso le digo, se perderían al final en temas teóricos que en el fondo no, para efectos del curso no aportan realmente mucho a lo que necesitamos hacer puntualmente. Creo que en la PPT que les subí estaba así ¿cómo les dijera? Habían ahí algunos links a tutoriales, así que no sé si todavía estarán, porque durante la PPT la había hecho el año pasado, pero probablemente están todavía disponibles en YouTube, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, chicos, ya estamos, nos pasábamos de la hora, de hecho, te imagino que tienen que ir a otra clase. Así que ya, nos veremos la próxima clase.